Muy buenos días. Reciban los saludos muy cordiales de nuestro Colegio Basili, continuando con nuestras clases virtuales. Nos corresponde hablar sobre el segundo gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche. Eh, Hay que recordar que a partir de la década de los 40, en el siglo XX, se van a suscitar una serie de cambios, ¿no? En todos los niveles de nuestra sociedad debido a conflictos sociales y políticas internas, ¿no? Explicaremos en todo caso qué políticas influyeron, ¿no? Eh, el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, llamado el periodo de la convivencia con el APRA, se va de 1956 a 1956 a 1962. Eh, Manuel Prado Ugarteche llega al gobierno por segunda vez. Es un hombre de negocios, representante típico de la oligarquía. Estableció una administración que favoreció el accionar de grandes compañías transnacionales para extraer dinero de los recursos naturales, ¿no? Prado era conocido por ser dueño de una serie de empresas como hoteles, agencias de crédito, el Banco Popular del Perú, hecho que no molestó al partido aprista, dado que antes sí emitían duras críticas contra los poderosos, y que no tuvo reparos en conformar una alianza con el nuevo presidente. Aya de la Torre, líder aprista, aducía como justificación la necesidad de legalizarse para lograr sus aspiraciones al poder. Es decir, luego de años de ser perseguido, estaba agotado, desilusionado y finalmente cambió su pensamiento a un pensamiento de derecha. Se puso en evidencia la convivencia, por eso se llamó el periodo de la convivencia, del APRA y Prado Ugarteche. Esto es el arreglo y conciliación de programas entre la oligarquía y el partido aprista. Todo un contexto de corrupción y de privilegios obtenidos en el Parlamento. Así es donde en todo caso se inicia, por eso se llama el periodo de la convivencia. Muy bien, ahí tenemos, vamos a ver en el plano político, pero antes de ver en el plano político vamos a ver cómo llega a las elecciones, antes de ingresar a este punto. En la convocatoria a las elecciones de 1956 apareció la candidatura de Hernando de la Valle, que representaba a la oligarquía tradicional, encabezado por el Movimiento de Unidad Nacional y Convivencia Democrática. El APRA la apoyó pero condicionando su legalización. Lavalle, según los apristas, prefería diferir, o sea, negarse a trabajar con el APRA y a la promulgación de un estatuto de partidos. Es así que las elecciones se realizan el 17 de junio de 1956. En estos comicios votaron por primera vez las mujeres, que representaron un tercio del electorado. Los resultados dieron como ganador a Manuel Prado Ugarteche con el 45% de los votos, y en segundo quedó Fernando Belaúnde Terry con 37% y Hernando de la Valle, este último, con el 18%, ¿no? Ganando las elecciones Manuel Prado Ugarteche. Su partido, Movimiento Democrático Peruano, de Fernando Belaúnde Terry, Frente de Juventudes Democráticas, y de Hernando de la Valle, Unidad Nacional. Muy bien, a nivel político, vamos a tener el entendimiento entre el empresariado, el Prado, el político Aya, el militar Odría, ¿no? Por eso que se llamó el periodo de la convivencia. Dio lugar a un nuevo régimen llamado la convivencia. Surgen aquí en este periodo nuevos partidos políticos: Acción Popular, la Democracia Cristiana, que hoy es UPP o PPC, creo,
el movimiento social progresista, ¿no? Se derogó la Ley de Seguridad Interior y decretó amnistía y libertad para todos los presos políticos, ¿no? Permitió que los partidos políticos se desarrollen con mayor autonomía. Esto era justamente ya por el tema de lo que se había pactado con Ayala Torre. Ayala Torre aquí en este periodo cambia de línea ideológica, ¿no? Antes era un cuestionador de los poderosos, de los que se enriquecían, ¿no? Cambia de línea, ¿no? Te vas dando cuenta ya cómo va enrolándose su partido, ¿no? Y qué es lo que ha hecho el APRA hasta hoy en nuestros días, ¿no? Eh, bien, a nivel económico, eh, se emitieron dispositivos legales que permitían la inversión extranjera, sobre todo en el rubro minero, ¿no? La Southern Peru Corporation, empresa norteamericana, inició sus exploraciones y la extracción de cobre en el sur, en Toquepala, Tacna. Lo mismo sucedió en el mar territorial con altas inversiones nacionales y extranjeras, dado que el boom pesquero se potenciaba debido a la fuerte demanda norteamericana y europea. Otro boom exportador en la economía peruana y su correspondiente crecimiento falaz, vamos a tenerlo. Las potencias mundiales demandaban conservas, harina de pescado, aceite de pescado. La harina servía para alimentar el ganado europeo, pollos, cerdos, vacas, pero en el mercado interno no se empleaba. Esto se produjo ingentes ganancias, ¿no? Empresarios peruanos como Luis Banchero Rossi, ¿no? El gran magnate, y extranjeros como el magnate Aristóteles Onassis, quienes se dedicaban a la industria pesquera, amparándose en los mecanismos de poder controlados desde el Estado peruano. ¿Qué más? Pedro Beltrán, opositor del gobierno y miembro de la oligarquía, fue nombrado ministro de Hacienda, o sea, ministro de Economía, siendo el resultado de su gestión un superávit económico al final del gobierno de Prado. Pese a sus esfuerzos por fomentar el ahorro fiscal, tuvo que recurrir al gasto público para satisfacer las necesidades de las crecientes clases populares. Eh, Otro detalle que vamos a tener aquí a nivel económico va a ser un desborde del campesino en los años 70. El problema de la tierra no se había resuelto, incluso los gobiernos que se sucedían agravaban la situación con leyes que amparaban el despojo de tierras, además que facilitaban las compañías transnacionales, ¿no? Eh, es por ello que se va a dar un estallido de sindicalismo, ¿no? Como por ejemplo el de Hugo Blanco, ¿no? El de tendencia trotskista y líder del Frente y la Izquierda Revolucionaria, ¿no? Alcanzó notoriedad en estas acciones, en tierras cusqueñas, ¿no? Todos estos detalles van a generarse en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En el segundo, ¿no? En el plano internacional se integró la Alianza para el Progreso, propiciado por los Estados Unidos para el desarrollo de América Latina y combatir las influencias de la Revolución Cubana. Se rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba al triunfar la revolución en Cuba en 1959. Hay que entender que tras el triunfo de la Revolución Cubana, que fue dirigida por grupos guerrilleros de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros líderes, quienes tomaron La Habana y derrocaron al dictador Fulgencio Batista, iniciaron una serie de medidas como confiscación a empresas norteamericanas. Este movimiento buscó propagarse en toda Latinoamérica. Por ello, el Che Guevara y un grupo de guerrilleros se dirigieron a Angola y a Bolivia. En el Perú, los estudiantes, campesinos y trabajadores se entusiasmaron con el proceso castrista. Se llegó a pensar en ese momento que un cambio social en beneficio de la grande mayoría estaba muy cerca. Ante ello, intelectuales como Mario Vargas Llosa, entre otros, se consideraban cercanos al proceso cubano. Te vas dando cuenta del pensamiento de Vargas Llosa en este tiempo, y hoy eh,
es lo que plantea, ¿no? Sobre los movimientos revolucionarios. A nivel internacional, entonces estamos viendo de que se alinea Norteamérica como fuerza y se plantea, pues, se plantea que se rompan relaciones con Cuba, ¿no? Obras importantes de gobierno: se construye la represa San Lorenzo en Piura, se construye carreteras cuya construcción fue impulsada por la expansión de la inversión privada. Se da la planta siderúrgica en Chimbote, planta de desarrollo del sur, ¿no? Todos esos aspectos se dan pues en el gobierno de el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Otra de las obras, se va a fundar la Universidad Cayetano Heredia, se instauró la Universidad Técnica del Altiplano Puno. ¿Qué más tenemos? Se creó el Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas. Finalmente, en las elecciones de 1962, para estas elecciones, la Unión Nacional de Odría lanzó la candidatura de su fundador, Manuel Odría, acompañado por Víctor eh, Rosell y Emilio Guimoyo. Él contaba con el apoyo del periódico La Prensa. Odría llevó adelante una campaña que intentaba mostrar las obras del Ochenio, hechos y no palabras. Acción Popular, por su parte, lanza la candidatura de su jefe y fundador, Fernando Belaúnde Terry. Por su parte, los apristas lanzaron nuevamente a su candidato, a Víctor Raúl Haya de la Torre. Este estuvo acompañado por Manuel Corrales y Alberto Arcaparro, ¿no? La democracia cristiana, con menor opción, lanzó la candidatura de su líder máximo, Héctor Cornejo Chávez, diputado de Arequipa. Eh, por la izquierda se lanzó César Pando Egusquiza, Frente Liberación Nacional, y por el movimiento social progresista Alberto Ruiz, el DERECTEJ. Las elecciones se realizaron el 10 de junio de 1962. Los resultados iniciales fueron inciertos, confusos y contradictorios. El estrecho margen entre los tres principales candidatos no permitieron proclamar a un triunfo definitivo. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó ganador por estrecho margen a Víctor Raúl Haya de la Torre. Lo siguió Fernando Belaúnde Terry y tercero quedó Manuel Odría. Sin embargo, el conjunto de las Fuerzas Armadas, presidida por Ricardo Pérez Godoy, eh, estableció el pretexto de fraude en los comicios, oponiéndose al triunfo aprista, y depuso al presidente Prado. El 18 de julio de 1962 se formó una junta militar para conducir los destinos del país. Eh, este, este, este comando del conjunto de Fuerzas Armadas, dirigido por Ricardo Pérez Godoy, eh, tuvo un aspecto de que el general Nicolás Lee asuma por 6 meses, ¿no? Curiosamente, el partido que obtuvo la más alta votación en las elecciones del 1900 había sido el APRA, bajo la dirección de Haya de la Torre. Este golpe frustró un nuevo intento del gobierno del APRA. Los oficiales del alto mando, renovados ideológicamente en el Centro de Altos Estudios Militares, preferían un partido reformista que modernice el agro y desarrolle una economía menos feudal y más capitalista. Esto no era posible en un gobierno aprista, pues había dado muchas señales de condescendencia con la vieja oligarquía. Incluso proyectaban apoyar a Odría para elegirlo presidente de la República en
decisión del Congreso antes de convertirse el golpe de la Junta Militar. En el año que duró el gobierno militar, eh, el movimiento campesino trató de recobrar las propiedades de las tierras, ¿no? En la Convención en Lares, Cusco, los campesinos son apoyados por Hugo Blanco, Frente de Izquierda Revolucionaria. Es así que eh, el año que duró el gobierno militar, no, se pretendió maquillar el problema estructural del país y no se podía negar que el alto mando militar estaba más consciente de la difícil situación que atravesaba el país. Las medidas de este gobierno fueron bases de reforma agraria, la ley del salario mínimo, la Comisión Nacional. Eh, Después de permanecer un año en el gobierno, la Junta Militar convocó nuevamente a elecciones, como si se tratara de una segunda vuelta. Se lanzaron casi las mismas candidaturas. Eh, en las elecciones del 9 de junio de 1960 dieron un resultado favorable a Fernando Belaúnde Terry. Esta vez sí se logró superar el tercio necesario para salir elegido presidente de la República sin necesidad de pasar por la elección del Congreso. Segundo quedó Ayala Torre y tercero quedó Odría. Este último, este último quedó un poco decepcionado, por lo que se otorgó el gobierno a Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno, ¿no? 1963 a 1968. Vamos a complementar esto con la asesoría correspondiente al día de hoy. No está muy bien.